que dice así: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Aquí tenemos que tener en cuenta que estas semanas de las que está hablando aquí Daniel son semanas de años y no son semanas de días, porque si no sería imposible encajar esta profecía en el tiempo, en este tiempo profético. Bueno, pues esta profecía dada a Daniel fue dada en el año 538 a.C. y no dio comienzo hasta el año 444 a.C. con el llamado decreto del rey Artajerjes a Nehemías para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe se habían cumplido 69 semanas de las 70 que estaba hablando Daniel. Esto es hasta la primera venida de Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ahora queda por cumplir la última semana, que es la semana 70, la semana de la gran tribulación. Este periodo de tiempo de la gran tribulación, que no dará comienzo hasta que, como enseña el apóstol Pablo, la iglesia sea quitada de en medio, y esto se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice: vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Bueno, ¿quién es esto que lo detiene? Pues esto que lo detiene es la iglesia, y a quien detiene es a la manifestación del anticristo. Hasta que la iglesia no sea arrebatada, no dará comienzo la semana 70 o la gran tribulación, de las que nos habla el profeta Daniel. Ahora vamos a ver la naturaleza de la gran tribulación, que es ira, juicio, indignación, castigo, prueba, angustia, destrucción y tinieblas. Pero ¿de parte de quién viene esta ira y estos juicios? Pues bien, vamos a ir a las Escrituras. En Apocalipsis, versículo 6, versículos 16 y 17, dice así: y decía a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Y si leemos más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 1 y 7, dice también: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Bueno, pues como hemos leído en estos pasajes, nos muestra claramente que este periodo de tiempo es ira, y que esta ira es del que está sentado en el trono, que es Dios Padre claramente, y del Cordero, que es Jesús. Aquí vemos que no es ira humana, que no es la ira de Satanás, y la verdad, esto es un terrible problema para los que estén en este tiempo. ¿Por qué digo esto? Pues porque el hombre o Satanás tienen quien los pare. Que el hombre carnal, por ejemplo, tiene a su padre que lo puede parar cuando se aira o se enfada. Satanás tiene a Dios que lo para enseguida cuando él quiere. Pero a Dios, ¿quién puede pararlo?
¿Quién es capaz de parar a Dios? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues teniendo esto claro, ahora vamos a ver algunas de las consecuencias de los 21 juicios consecutivos para este tiempo. Estos 21 juicios consecutivos, que son los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, comienzan con los sellos. El sello número 1 es la aparición de un jinete sobre un caballo blanco, quien sale venciendo y para vencer. Él tiene un arco, pero no tiene flechas. Pero se le dio una corona para constituirse rey. ¿Quién es este jinete? Algunos enseñan que es el Señor Jesús. Pero yo pregunto, ¿cómo puede ser esto? Porque Cristo, como el Cordero, está ocupado abriendo los sellos del libro que tiene en su mano en aquel tiempo. Entonces, este jinete no podría ser Jesús. Además de esto, más adelante menciona a Jesús, que viene en un caballo blanco también, pero en sus muslos pone Rey de Reyes y fiel y verdadero. Bueno, este jinete es el jinete del caballo. En el capítulo 6, versículo 1 y 2, es un conquistador brillante, irresistible y poderoso. Él es el anticristo. Él será el gran hombre de Satanás, un ser humano que se levantará entre las filas de la humanidad y que será la encarnación de todo poder satánico. Él traerá una época de paz y prosperidad que causará una gran admiración universal, como nos lo enseña el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis 13, capítulo 13 y versículo 3 y 4. Y dice así: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Bueno, aquí vemos como todo el mundo queda maravillado y queda encandilado de este hombre, totalmente poseído por Satanás, como menciona. Vamos a ver cómo le describe los profetas para que veáis el poder de persuasión casi irresistible, diría yo, como menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 28, que dice así: aun cuanto tu corazón se ha enaltecido y ha dicho: un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios. Aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios, he aquí tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti, y has adquirido oro y plata y para todos tus tesoros. Bueno, aquí, como menciona el profeta, este hombre será un hombre con una sabiduría mayor que la de Daniel. Bueno, si volvemos atrás en la historia, al tiempo del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor era un hombre, un conquistador impresionante. Su propósito era conquistar todos los reinos de la tierra y recoger de cada reino lo mejor, lo más sobresaliente, a los hombres más preeminentes de cada reino, para poder así formar el reino más poderoso y más fuerte de la historia y del mundo. Bueno, pues
este rey conquistó Jerusalén y en la deportación se la llevaron a Daniel a Babilonia. Daniel era uno de los que iban, entre otros que iban con ellos. Pues bueno, Daniel llegó a ser el hombre más sabio de todos los sabios, de todos los magos y de todos los hombres que había conquistado el rey Nabucodonosor. Su sabiduría era algo impresionante, era algo fuera de lo común, fuera de lo normal. Llegó a ser el hombre más sabio y alcanzó puestos en el reino de Nabucodonosor que nadie había podido alcanzar antes. Bueno, pues aquí el profeta Ezequiel nos enseña que este hombre que se levantará, el anticristo, del que está hablando, tendrá más sabiduría que Daniel y ningún secreto habrá oculto para él. O sea, será un hombre impresionante. Además, también nos habla de sus riquezas y de sus tesoros. Tendrá un poder adquisitivo increíble. Será un hombre muy poderoso. Pero además de todo esto, estará totalmente poseído por el mismo Satanás. Como lo describe aquí en Ezequiel 28, un poco más adelante, describe al mismo Satanás y dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfección, en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus encajes y de tus engastes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras del fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Bueno, pues aquí vemos a este hombre que, aparte de las cualidades que él tendrá, será poseído por Satanás, quien ya vemos cómo lo describe el profeta Ezequiel, que era algo impresionante lo que Dios había hecho con Lucifer al principio de la creación, en el sello de la perfección. Era algo impresionante. Eres el maestro de la mentira, el maestro del engaño, el maestro de la seducción. Es prácticamente irresistible. Y podemos leer también más adelante en el versículo 8, en el capítulo 8 de Daniel, versículos 24 y 25, que nos sigue hablando de este hombre del anticristo. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Bueno, pues ya vemos las características de este hombre mencionado: una sabiduría mayor que la de Daniel, un maestro del engaño, un conquistador. Esto va a ser algo increíble, impresionante. Este hombre, dirigido por Satanás, va a conquistar el mundo engañándolo, trayéndolos una falsa paz, sellando una falsa paz con el mundo. Pero claro, cuando este hombre haga un tratado de paz con Israel por 7 años, que es lo que va a durar la gran tribulación, a los 3 años y medio, este tratado de paz lo romperá, porque claro, los juicios siguen viniendo y las consecuencias de los juicios. Como dice el apóstol Pablo
como dice en Apocalipsis, versículo 6, entonces salió otro caballo rojo al que estaba montado, en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, este es el segundo jinete del Apocalipsis. El color rojo aquí simboliza la sangre, y la espada grande dada al jinete es un símbolo de guerra. El anticristo, con sus métodos autocráticos, encontrará fuertes oposiciones que motivará guerras civiles entre las naciones bajo la dirección de este jinete del caballo de color rojo encendido. El reino falsificado de Satanás termina con un reino universal de terror y derramamiento de sangre, y será cumplido entonces lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y como el resultado inevitable de las guerras, desorden y confusión y caos universal, el derramamiento de sangre, se desata el tercer sello, que es el hambre. La balanza mencionada en el tercer sello, la balanza en su mano, significa conservación de alimentos. Este plan traerá otra crisis cuando todos los hombres fuertes y robustos los lleven a las guerras y nadie cultive las tierras, ni siembre ni sieguen las cosechas. El hambre hará sus estragos y miles morirán a consecuencia de ello. El hambre será tan grande que 2 libras se venderán por un denario. El denario era el salario de un día de trabajo, o la ración de un esclavo. O sea, todo el día de trabajo podrán comprar nada más que la ración de comida de un esclavo, de lo que comía un esclavo. O sea, imagínate lo que podría comer un esclavo. Y lo alto que se pondrán los precios en aquel tiempo. O sea, será algo terrible, increíble lo que va a acontecer en ese tiempo. El hambre será tan grande que 2 libras se venderán por un denario. El denario era el salario de un trabajo, del trabajo de un día, como he dicho. Y los pueblos serán consumidos por el hambre. El cuarto sello, el jinete amarillo, del que habla en el capítulo 6 de Apocalipsis, los versos 7 y 8, se identifican como muerte y era seguido por el infierno. La misión es devorar las víctimas y se muestra como un monstruo enorme, voraz, que causa la muerte y los traga. Será tan grande la destrucción de vidas humanas en aquel tiempo que el profeta Isaías tiene que decir en el capítulo 5, versículo 13 y 15: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre, y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta, y ha abierto sin medida su boca, y a él desciende el esplendor de Jerusalén. Su multitud se alborota, y el que se divertía en ella. El hombre común será humillado, y el hombre de importancia abatido, y los ojos altivos serán abatidos. Y esto, hermanos, esto no ha hecho más que empezar. A estos juicios le siguen las 7 trompetas, de las que vamos a hablar ahora también. Estas trompetas de las que vamos a hablar ahora sucederán justamente después o a continuación
de estos sellos, que ya bastante nos describe aquí lo que será ese tiempo, que ahora comienza a empeorar más. Vamos a hablar de algunas de las consecuencias de las trompetas. No voy a hablar de todas porque es bastante extenso y con que hablemos de un poquito por encima nos va a servir de referencia bastante. Bueno, las consecuencias de la primera trompeta es que no seremos capaces de respirar, ya que perderemos la tercera parte de la vegetación. Y si perdemos la tercera parte de la vegetación, también perderemos el 60% del oxígeno mundial. A causa de esto, habrá unos cambios drásticos climatológicos por las altas emisiones del CO2, que al quemarse alcanzarán unas temperaturas de más de 150 grados. Además de las plantas medicinales que perderemos, asimismo el planeta perderá algunas de las 15.000 especies de peces, 9.000 de aves y 3.300 especies de reptiles. O sea, un caos increíble y tremendo. Con el toque de la segunda trompeta, la tercera parte de la vida del mar muere. Y a consecuencia de esto, el agua dulce queda contaminada. Y ahora os voy a decir las consecuencias que traería la contaminación de todo el agua. Y el beber agua contaminada, claro. Al no haber agua dulce. Entonces, solo voy a leerles 3 enfermedades que son provocadas a causa del agua contaminada, para que nos hagamos una idea. Una de ellas es el paludismo. Es una enfermedad transmitida a través de ciertos tipos de mosquitos que residen en este tipo de aguas. Entre sus síntomas destacan un estado febril muy agudo, migrañas, escalofríos graves, problemas respiratorios, además de dolores abdominales muy agudos. La segunda enfermedad es la fiebre tifoidea y sus síntomas son fiebre de más de 41 grados, dolores de cabeza, dolores musculares agudos, sudores, tos seca, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor abdominal agudo, sarpullidos, abdomen extremadamente hinchado. Y la tercera, última, y ya no voy a mencionar ninguna más, es la hepatitis A. Y sus síntomas son fatigas, náuseas, vómitos repetitivos, dolores abdominales, especialmente en las costillas y en la zona del hígado, fiebre, dolores articulares, color amarillento en la piel y los ojos y unos picores intensos. Bueno, yo creo que con esto es suficiente, hermanos, para hacernos una idea de lo terrible y de lo crudo que va a ser estar en ese periodo, y de los que estén en ese periodo lo mal que lo van a pasar y lo que van a sufrir. Pero me gustaría leerles un texto donde habla el profeta Sofonías en el capítulo 1 del versículo 15 al 18, donde plasma muy bien lo que va a ser este tiempo. Y dice así en el profeta: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y de lobreguez. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres, y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como el polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra.
Bueno, yo creo que este texto plasma muy bien el horror y, y lo mal que se va a pasar en ese tiempo, las fatigas que van a pasar en ese tiempo, toda la gente que esté aquí, que va a ser algo increíble, va a ser algo espantoso que no me lo quiero ni imaginar. Pero leyendo este texto me llena de alegría y de gozo cuando el profeta dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos. Esto es algo increíble y glorioso a la misma vez, porque claro que sí, qué razón tenía, que en ese momento ni su plata, ni su oro, ni ahora mismo, nadie, ningún millonario, ningún magnate, nadie por mucho dinero y por mucho oro que tenga, podrá librarlos de la ira de Dios, ni podrá librarte de la ira de Dios. El único que puede hacer eso se llama Jesús. Es el único que pudo calmar la ira de Dios que era contra nosotros. Jesús fue el único que pudo satisfacer la justicia de Dios que venía sobre nosotros y librándonos de pasar todo esto, toda esta ira de Dios, todos estos juicios, todo esto que nosotros merecíamos. El único que pudo pagarlo fue Jesús, a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y por este precio pagado, por esta sangre santa y por este amor eterno, nosotros somos librados de pasar por este tiempo. Y ahora les voy a dar unas cuantas razones de por qué no pasamos por este tiempo de tribulación. No podemos pasar por este tiempo de tribulación por cuanto la Iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, como es mencionado en Efesios capítulo 1 versículo 22. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y sigue diciendo en Efesios capítulo 5 versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Y bueno, dicho sea de paso, dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer. Siempre que hemos leído este texto, parece ser que nos hemos quedado con la primera parte. El marido es cabeza de la mujer y lo demás como que lo olvidamos y ya está. Pero yo pregunto, ¿de qué manera es Cristo la cabeza de la iglesia, que es su esposo? De la manera que Cristo es cabeza de su esposa, como dice aquí, es siendo él mismo el salvador de su propio cuerpo. De esa manera, Jesucristo es nuestra cabeza, salvándonos y entregando su propia vida hasta la última gota de su sangre por amor, por su esposa, por su iglesia, por su amada, poniendo su vida por nosotros. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él sea el primero en todo. Otra de las razones es que nosotros somos la esposa de la cual es el esposo, como dice en 2 de Corintios, porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo y Él no permitirá bajo ningún concepto que pasemos
por toda esta indignación y por todo este juicio y por todo este periodo. Porque nosotros somos el objeto de su amor. Como dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Otra de las razones es que nosotros somos la rama de la cual Él es la raíz y el tronco. En Juan 15, capítulo 15, versículo 5, Él dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo el que permanece en él, dentro de él permanece dentro de ti. Y cuando estamos dentro de él y él dentro de nosotros, todo te va bien y todo te va a salir bien. Ahora, separados de él, no podremos hacer nada. Nada de nada. Otra de las razones es que Él es el edificio del cual Él es el fundamento y la piedra angular. Como dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, aquí este término morada tiene un significado muy fuerte. Nosotros somos morada de Dios. Morada significa un lugar de descanso, un lugar donde residir, un lugar donde te encuentras a gusto. Y eso es lo que nosotros somos para Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Y a través de todo esto que acabo de decir, existe entre el creyente y el Señor una unión y una unidad. El creyente ya no está separado de Él, sino que ha sido hecho estrechamente uno con Él. Y si la Iglesia está en la última semana, en la semana 70, estaría sujeta a la ira y al juicio, y a la indignación que caracteriza este periodo. Y debido a su unidad con Cristo, Él también estaría sujeto a la misma indignación. Y esto es imposible. De acuerdo con 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17, donde dice, en esto se